Diálogo Directo. Ya son las 12 horas con 34 minutos, 12 con 34 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos por la vía telemática a Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular y quien encabeza la lista de candidatos a la Asamblea Nacional por esta organización política. Giovanni, ¿cómo está? Buenas tardes. Le saluda Licenia Espinel. Bienvenido a Pichincha Universal a través de Punto Noticias. Cuéntenos cómo le va con el proceso de inscripción a Unidad Popular. ¿Está ya todo saldado? ¿Están todos inscritos y ya confirmados por el Consejo Nacional Electoral? Muy buenas tardes, Licenia. Un saludo a todos los oyentes de Radio Pichincha. Sí, Unidad Popular, las listas 2. Hemos inscrito candidaturas de las 24 provincias del país, la lista nacional del Parlamento andino y, por supuesto, una alternativa para los migrantes en el exterior, España, Estados Unidos. Particularmente la lista nacional ha sido ya calificada, somos ya candidatos oficialmente y obviamente en esta minga por la esperanza en la cual estamos promoviendo la candidatura de Yacu Pérez a la presidencia de la República. Muchos sectores se pronuncian en el sentido de que el señor Yacu Pérez, al que ustedes están apoyando para la presidencia de la República, no ha dado ningún criterio sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al que está amarrado el gobierno que venga a continuación del señor Lenín Moreno, sea quien sea que gane Yacu Pérez o que gane Guillermo Lasso o que gane Andrés Arauz, el que sea. ¿Qué van a hacer al respecto? A ver, Yacu Pérez más bien ha sido absolutamente claro antes y luego de que el gobierno de Moreno ha firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y por supuesto, no solamente para Yacu Pérez, sino para el movimiento popular ecuatoriano, el acuerdo es ilegítimo y es inaceptable. Es una verdadera sentencia de muerte que condena a millones de familias ecuatorianas al hambre, al desempleo, y va a quebrar la economía ecuatoriana. Ha sido absolutamente claro en el gobierno de Yacu Pérez, quienes vamos a la asamblea, no vamos a subir el IVA, al contrario, el IVA hay que rebajarlo en al menos 2 puntos. Es evidente que las medidas de ajuste que nos anuncia el fondo, poner un impuesto a la gasolina, por ejemplo, está en contravía de lo que el pueblo se ha pronunciado en las calles en octubre pasado, porque se sube la gasolina, sube todo. Por supuesto, hemos estado preocupados junto a los estudiantes, junto a los docentes, junto a los médicos, frente al recorte presupuestario de la salud, de la educación. Ahora mismo, Unidad Popular va a participar con su militancia el 22 de octubre en esta jornada que ha convocado el Frente Unitario de los Trabajadores, las organizaciones populares, para en las calles decirle al gobierno de Moreno que no estamos de acuerdo con el Fondo Monetario y estamos seguros que el nuevo gobierno, la nueva asamblea, no van a dar paso a semejantes recetas fracasadas y que obviamente están contra el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, Giovanni, el hecho es que ese acuerdo está ya suscrito y esta mañana el economista Marco Flores, exministro de Finanzas, decía que es asombroso el hecho de que el gobierno haya suscrito un acuerdo, recibió una parte ya del dinero, sin embargo sea el futuro gobierno el que le toque hacer el trabajo sucio, que es de implementar esta serie de reformas tributarias que pide el Fondo Monetario Internacional como contraparte a los recursos que ya entregó para el actual gobierno. Por supuesto, precisamente por aquello el debate y en las elecciones de febrero va a ser un verdadero plebiscito. Los ecuatorianos que piensen que es adecuado el acuerdo con el fondo tendrán que votar por la derecha. Quienes estamos en contra del fondo, que estamos por la vida, por el empleo, porque se reactive la economía, porque se atienda a la salud y la educación prioritariamente y queremos un manejo soberano de la economía, tenemos la alternativa de Yacu Pérez. Por supuesto, eso implica que el nuevo gobierno tenga la decisión de poner la economía en orden, hacer una reforma tributaria, reitero, para bajar el impuesto al pueblo, pero hay alternativas para financiar el déficit fiscal. Ahora mismo, Licenia, le comento, según la CEPAL, hay al menos 7,000 millones de dólares en evasión tributaria. Obviamente, si hay un gobierno con decisión política y ajusta las tuercas a las grandes empresas, a las multinacionales, que son las que deben, porque aquí los evasores no son el pequeño comerciante, no es la pequeña empresa, no son los profesionales, son las grandes concentraciones monopólicas las que le deben al Estado. Pero vamos a una reforma tributaria, por ejemplo, hay un impuesto en Colombia, fíjese usted, en Chile se está discutiendo el impuesto a las grandes fortunas. El que más tiene debería aportar más. Si ellos plantean subir el IVA en 3%, eso es más o menos 1.500 millones de dólares.
le grabamos con apenas del 2% a los 5.000 millonarios de este país, a sus patrimonios, a sus fortunas, podemos recuperar siquiera 2.000 millones de dólares. Entonces es un tema de justicia tributaria. El que más tiene, más debe aportar. Pero para eso se requiere llegar a la Asamblea gente comprometida con el pueblo y no precisamente con los grupos de poder. Y ese va a ser uno de los objetivos de la lista de candidatos por Unidad Popular en caso de que lleguen a la Asamblea Nacional con el favor del pueblo. Por supuesto, vamos a la Asamblea primero a fiscalizar. Hay que ver dónde está la plata de los hospitales, qué ha pasado con los desfalcos en el IES. Hay que comenzar a recuperar lo robado. Y por supuesto hay que llevar leyes que permitan redistribuir la riqueza, invertir en la educación, en la salud. El Fondo Monetario, en otra parte de sus condicionamientos, que el gobierno de Moreno ha aceptado, pero el pueblo lo rechaza, nos plantea el llamado ajuste fiscal, el reducir lo que ellos llaman el gasto público. Entiéndase, seguir reduciendo el presupuesto de salud. Vemos cómo médicos están siendo despedidos, cómo nos faltan enfermeras, cómo no se atiende la salud pública. Y ese ajuste también implica reducir el tema de educación. A eso nos vamos a oponer y vamos a plantear efectivamente que se invierte en educación. Ahora mismo, Licenia, mientras los bancos tienen exorbitantes ganancias, resulta que el gobierno ya está aplicando la reducción salarial, sector público y maestros fiscales. No es posible, no es justo que los maestros que hoy están trabajando no 8 horas, sino 12 y 14 de manera telemática, que están invirtiendo de su propio peculio el valor de la conectividad, los instrumentos de trabajo, hoy estén siendo descontados desde el mes de mayo, gracias al decreto 1053 del presidente Moreno, entre 70 y 140 dólares. Eso, además de ser injusto, es inconstitucional. Contra eso nos rebelamos, lo vamos a hacer en las calles, lo estamos haciendo en las cortes, pero sobre todo entendemos que eso implica tener un nuevo gobierno y una nueva asamblea. Respecto a la lucha anticorrupción, Giovanni, está a puertas un proceso político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por los hechos de octubre de 2019. Sin embargo, durante todo este proceso, en estos meses, se han dado a conocer algunas otras circunstancias que podrían también conducirle a un proceso de juicio político, como es el tema del reparto de los hospitales. Sin embargo, este tema, al parecer, o al menos de lo que ella dice, no debe ser incluido en esta interpelación que está ya por darse en la Comisión de Fiscalización. La audiencia de juicio para el señor Mendoza ya está fijada para el noviembre próximo, la primera semana de noviembre próximo. Usted presentó una denuncia en la Fiscalía sobre el tema del reparto de los hospitales. ¿Qué respuesta ha tenido por parte del Ministerio Público? A ver, creo que no tenemos mayor confianza en la Asamblea actual. Más allá que quieran lavarse la cara a última hora de combate contra la corrupción, de combate a la violación de los derechos humanos, que es el tema de María Paula Romo, es obvio que se requiere que el pueblo se pronuncie por fuera de la ministra. Aquí tendrá que responder primero por la violación de derechos humanos, no solamente el uso de bombas lacrimógenas caducadas, sino la irracional represión que vivió el pueblo ecuatoriano y particularmente el pueblo de Quito por las vidas de 10 compañeros y compañeras que se perdieron en el levantamiento de octubre, por lo cual la CONAIE incluso ha establecido ya una demanda ante la Fiscalía contra el Estado, por supuesto, pero también está el tema de corrupción. Nosotros hemos dicho e insistimos a la fiscal general que debe actuar con independencia del poder político. 60%, 60 asambleístas, casi la mitad de la actual asamblea están involucrados en temas de corrupción, en el reparto de los hospitales. Pero es público y notorio que esos hospitales no se repartieron solos. Había un poder político que incluye a la ministra Romo, por las versiones que aquí se han planteado, y aspiramos. El pueblo ecuatoriano debe estar pendiente, debe presionar y obviamente que se haga justicia. No porque hoy son ministros de Estado, tienen patente de corso para hacer lo que han hecho. Algo tan grave como es haber repartido los hospitales. Eso tiene que, tarde o temprano, rendirse cuenta. También vamos de eso a la Asamblea. ¿Cómo se ha manejado con indolencia, con corrupción, el tema de la pandemia? Son 38,000 vidas que se han perdido por un gobierno insensible, negligente y que manejó con corrupción, hasta con las fundas de los cadáveres. Vamos también a pedir cuentas al ministro Ceballos. ¿Pero qué respuesta le ha dado la Fiscalía? Porque usted dice que debe la Fiscalía actuar con independencia y por lo que hemos visto en estos últimos tiempos no precisamente se caracteriza por esa independencia del Poder Ejecutivo. Bueno, nosotros hemos rendido versión exactamente
hace 15 días. Vamos a estar pendientes de la formulación de cargos contra Daniel Mendoza. Creo que las versiones que ha dado el ex legislador respecto a quién estaba detrás de esta repartición, entiendo que hay pruebas, debería plantearnos que la Fiscalía actúe con convicción. Vamos a ver, como dice, vamos a ver en la práctica si ese discurso de llevar la justicia y luchar contra la corrupción se cumple. Si no, también pediremos cuentas. En algún momento, Giovanni, Unidad Popular no se siente corresponsable de la situación económica que vive el país, de la situación política, de la situación social en general, porque en determinado momento ustedes apoyaron la actual administración gubernamental. Nosotros, como Unidad Popular, hemos sido coherentes y consecuentes. Con la misma actitud combativa en las calles que combatimos al gobierno corrupto de Correa, su autoritarismo, la corrupción, lo hemos hecho con el gobierno de Lenín Moreno. Porque no hay que olvidarnos que Lenín Moreno se quedó ahí gracias a un fraude del Consejo Nacional Electoral y de Rafael Correa. Nosotros apoyamos y estamos convencidos que era lo correcto, igual que 7 millones de ecuatorianos en la consulta del sí, que implicaba luchar contra la corrupción, que ya no haya fiscales generales como Vaca Mancheno, como Galo Chiriboga, que impongan la esta. Nosotros siempre, perdón. ¿Usted cree? Nada de eso se ha cumplido, nada de lo que se ofreció con esa consulta, cuya legitimidad todavía está en duda, nada de eso se ha cumplido. ¿O usted cree que estamos mejor después de esa consulta popular que nos dejó el señor Trujillo? ¿Usted cree que el país está mejor después de eso? A ver, separemos una cosa de otra. La consulta fue para establecer que, por ejemplo, los corruptos nunca más vuelvan a ser candidatos. Y eso es correcto, pues. Es evidente que necesitamos una fiscalía independiente. Todo puede decirse del actual fiscal, pero se ha avanzado en la lucha contra la corrupción y hay que pedir. Obviamente nada que ver con Galo Chiriboga, discúlpeme. 800 líderes sociales fueron perseguidos en el anterior gobierno por la fiscalía, por los jueces, mientras la gente de Odebrecht, entre otros, estaban bien gracias. En el tema económico, que no tiene nada que ver con la consulta, desde el primer momento hemos estado junto a los trabajadores, junto a los estudiantes, denunciando todos los acuerdos con el Fondo Monetario. Se fue Licenia. Le decía Giovanni que ustedes han estado de una u otra forma apoyando a todos los gobiernos en diferentes instancias, pero más allá de eso, yo le decía, usted dice que la Fiscalía ha avanzado en algunos casos, y eso no le deja presentarse como una Fiscalía independiente, porque ahí está el caso de los INA Papers. Sobre eso no se sabe nada, sobre eso no se ha avanzado. ¿O usted cree que sí? Por supuesto. ¿Cree que hay independencia en la Fiscalía? Nosotros hemos pedido a la Fiscalía y le hemos insistido que debe actuarse con la convicción ante los corruptos de ayer y los de ahora. No hay que olvidarnos, mi estimada Licenia, que obviamente Lenín Moreno es la otra cara de un proyecto que viene desde el Correato, pues. Entonces, el modus operandi de Arroz Verde es el de Arroz Moreno. Los actores que hoy están siendo investigados por la Fiscalía, Garanda, Ocles, el propio Mendoza, eran los principales defensores de Jorge Glass. Entonces, nosotros sí tenemos memoria histórica para ubicar, obviamente, en cada momento. Por supuesto, nosotros apoyamos únicamente al gobierno de Correa antes de que ellos nos traicionen, antes de que se dedique a ubicar concesiones mineras, petroleras, a las grandes empresas chinas, por ejemplo. Cuando Rafael Correa en 2014 reintegró al Fondo Monetario, nosotros no nos olvidamos. La remisión de intereses de la banca que combatimos en el gobierno de Lenín Moreno, Correa la hizo 2 veces. O sea, también tenemos memoria histórica. Sí, todos. Yo creo que todos tenemos memoria histórica y eso va a definir de cierta manera el tema en las urnas, ¿no? ¿Qué características va a tener la marcha a la que ustedes van a apoyar el próximo 22 de octubre? Bueno, es una convocatoria que ha hecho el Frente Unitario de los Trabajadores. Van a participar los trabajadores despedidos de las empresas que está cerrando y privatizando el gobierno, los estudiantes que reclaman presupuesto de las universidades, los maestros a los cuales le han recortado los salarios, la juventud, los pequeños comerciantes, Licenia, aquellos que están siendo perseguidos, como hemos visto ahora en el caso de algún municipio del Guayas, que están viviendo el día a día, tienen muchas razones para protestar. Va a ser una movilización en todo el territorio nacional, en las capitales provinciales, por supuesto buscando dentro de lo posible las medidas de bioseguridad, pero se trata de levantar la voz,
decir que el pueblo no está dispuesto a tolerar a un gobierno al cual no le creemos. Fíjese, Liceña, están diciendo que se ha duplicado prácticamente el empleo. Por arte de magia. Por arte de magia, pero además la pregunta es, Liceña, ¿quién le cree a Moreno? Pues ese gobierno que nos mintió y nos decía que no hay muertos, nos ha ocultado las cifras del contagio. O sea, es evidente que el pueblo se va a unir, se va a movilizar de manera contundente el próximo 22 de octubre. Le queremos agradecer, Giovanni, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. La gente lo escucha y se sacará sus propias conclusiones. Gracias a Giovanni Tarihuana, director nacional de Unidad Popular, quien encabeza la lista de candidatos a la Asamblea Nacional por esta organización política. Gracias, Giovanni. Muchísimas gracias. En Punto Noticias, la noticia vive.